En esta ocasión vamos a desarrollar la lección 2.1, el paralelogramo. Simplemente es apropiarnos de la definición y saberlos identificar en el contexto. ¿Qué es un paralelogramo? Veamos la pregunta. Encuentra la siguiente imagen las figuras planas llamadas paralelogramos. Hay que visualizar e identificar los paralelogramos en esta imagen. Explica la razón por la que se llaman así y luego menciona 3 ejemplos de tu alrededor donde se encuentren paralelogramos. Realmente, si usted no se acuerda de la definición o duda de lo que le voy a decir ahorita, pues puede buscarlo en YouTube o en Google. No está de más siempre reforzar el contenido. Un paralelogramo no es nada más que una figura geométrica compuesta por 4 lados, y por tener 4 lados se llama cuadrilátero, ¿sí? Entra en la familia de los cuadriláteros, que cumple la característica que los lados que están enfrente, es decir, lados opuestos, deben de tener la misma inclinación, es decir, deben de ser paralelos. Luego, identificarlo sería fácil si usted sabe ese detalle. Otra característica importante de los paralelogramos es que los ángulos opuestos tienen la misma medida, es decir, los ángulos opuestos son iguales. Que los lados opuestos también son iguales. Que las diagonales, cuando usted une esos lados, esos vértices opuestos, los vértices que están opuestos, si usted une, o sea, se cruzan las diagonales, se cortan en el punto medio, es decir, se bisectan. Importante también saberlo, ¿sí? Otra propiedad es que si tenemos el paralelogramo y lo giramos bajo el punto, digamos, bajo el punto de corte de las diagonales, este no pierde su forma, no pierde sus características, nada más lo han girado. Bien, luego de todo eso tratemos de identificarlo. Vean, nos mencionan los columpios, dicen. En los columpios hay un paralelogramo. Veamos, ellos cierran la estructura final, la grande donde están sostenidas los columpios. Puede verlo aquí. Puede ver que esta recta del caño con el suelo se puede visualizar que tienen la misma inclinación. Por lo tanto son paralelos estos dos. Y obviamente los tensores de ese caño también son paralelos porque tienen la misma inclinación. Quiere decir que tenemos un paralelogramo porque los lados opuestos son paralelos entre sí. Lo mismo esto es la caseta. La caseta lleva un tensor aquí para el techo, con el suelo mantiene paralelogramo, ¿sí? Son paralelos. Al igual que los paños verticales, son paralelos entre sí, es decir, tienen la misma inclinación, igual tienen el mismo tamaño. Y aclaro, los ángulos opuestos, este ángulo que se forma entre el suelo y el caño es igual a los que forman entre estos dos caños, ¿sí? Y los ángulos opuestos son iguales. ¿Será que son los únicos lugares donde se veían los paralelogramos? Por supuesto que no. Vean entre el columpio y la base, ¿ves? El propio columpio, el techo, aquí este pedacito de caño con la base, el sentadero y los sostenedores de la base esa, también son paralelos ellos y estos dos. Teníamos más paralelogramos, ¿sí? Entonces nos piden otros ejemplos y aquí mencionan ellos un par de ejemplos más. La pizarra, el vidrio de las ventanas, el escritorio del profesor, ¿sí? Y algunos pupitres. Es decir, los paralelogramos son muy utilizados y comúnmente verlos en la vida real. Ahora veamos la definición. Un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos se llama paralelogramo. Eso, sencillo. Recuerda que un rectángulo y un cuadrado también cumplen la condición de ser paralelogramos. Por supuesto, tienen los ángulos iguales opuestos y los lados opuestos paralelos. Decimos aquí, en el paralelogramo ABCD, ya es un paralelogramo, lo declaran a continuación, tomando la intersección de las diagonales que el punto O, ¿cuáles pares de segmentos y ángulos son iguales? Bueno, estas son las diagonales que les mencionaba. Este es el centro donde se intersectan. Las diagonales tienen el mismo tamaño. Eso no lo menciona, no lo pide, pero es una característica, que el segmento BO es igual al OD. Tienen el mismo tamaño, se bisectan. Pero eso no lo va a tocar, solo nos pide qué pares de lados son iguales. Ya es paralelogramo, o sea que el segmento AB es paralelo a DC, significa que tienen la misma inclinación, al igual que AD con BC. Ahora, sabemos entonces que los lados paralelos son iguales. Entonces, mire, AB dice, empieza por estos lados, AB es igual a DC, correcto. Y que AD, mire, es igual a BC, correcto. ¿Qué otro ángulo? El ángulo, mire, el ángulo ABC, o sea, el ángulo B es igual a este de aquí, o sea, al CDE.
DA. ¿Puede verlo? Al igual dice que el ángulo BAD, o sea este, es igual al BCD. ¿Sí? OA dice, mire, este segmento es igual a OC, lo que yo mencioné, no lo dice en la conclusión, pero ya los había adelantado yo, que se bisectan las diagonales, es decir, este pedacito es igual a este. Otro nos dice el ángulo AOB, estos dos ángulos son iguales porque por ser opuestos con el vértice. Esta es definición de temas anteriores, recuerden. Entonces, estos ángulos que están opuestos por el vértice son iguales. AOB, ¿ven?, es igual a COD. ¿Bien? Ahí está. Al igual AOD es igual a COB. ¿Estamos bien? Luego el ángulo ABO, este pedacito de ángulo, es igual a CDO. Esto. ¿Por qué? Por ser ángulos alternos internos entre paralelos. Nos está exigiendo dominar las lecciones anteriores. Miren, estas son paralelas, este es la secante, entonces ángulos alternos internos. Y esa es la definición. Luego usted va a jugar con esto solamente respondiendo lo que se pide. Identifiquen las siguientes figuras, cuáles son paralelogramos y justifiquen cada caso. Solo de justificar con las características que debe de cumplir, que ya se las menciono. Eso es todo, señor.